Lo que vamos a estudiar es si esas vainas se comportan adecuadamente y mantienen su integridad cuando se almacenen en el almacén temporal centralizado de residuos, que ahora mismo pues, está en fase de licitación. Los procedimientos de operación, de manipulación, de fabricación de estas vainas hacen que estas vainas sean perfectamente seguras, no solamente durante su fabricación, donde están sometidas a infinidad de inspecciones para asegurar la seguridad de operación después, sino en la propia operación están sometidas también a muchas inspecciones. Como las vainas contienen el combustible nuclear, que son unas pequeñas pastillas de óxido de uranio que van en su interior, es esencial que las vainas que se comportan como la primera barrera del combustible nuclear aseguren esa integridad durante todo el ciclo del combustible. El ciclo del combustible, por el ciclo del combustible entendemos desde que la vaina se introduce en el reactor y está en operación, hasta que después se retira, después de los ciclos de operación, se introduce en primer lugar en las piscinas de la central y luego después va al almacenamiento del combustible gastado. Entonces es esencial que el material que forma las vainas sea capaz de mantener su integridad estructural durante todo este proceso. Hay muchos retos, pero yo destacaría que uno de los esenciales es aumentar digamos, los ciclos de operación que pueden soportar. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando los límites de seguridad son altísimos y estamos muy por debajo de esos límites de seguridad que impone la normativa y el regulador, y hay un montón de energía todavía disponible en ese uranio que se ha quemado, todavía un montón de energía que se puede seguir aprovechando. Entonces, un reto esencial es intentar encontrar materiales que nos permitan someter el combustible a mayores ciclos de operación y que mantengan su integridad estructural con los mismos parámetros de seguridad. ¿Con eso qué conseguimos? Pues con eso conseguimos dos cosas. Conseguimos aumentar la rentabilidad de la operación y también conseguimos disminuir el inventario de combustible gastado. En lo que a nosotros concierne, que es en este caso la investigación sobre las vainas de combustible nuclear, pues como ya he dicho antes, los controles que se utilizan en la fabricación de estos elementos, los que nos consta, porque una de las empresas que pagan este proyecto es la empresa nacional ENUSA, que se ocupa de la fabricación de estos elementos, los controles son muy exhaustivos y se lo puedo decir porque los he visto en persona en la fábrica. Y luego en operación, como ya he contado antes, también. Y además nosotros hemos comprobado en nuestras investigaciones que estas vainas de combustible nuclear están en las condiciones de operación normales muy lejos de los límites que impone la normativa en materia de seguridad, con lo cual podemos decir que en las actuales circunstancias son perfectamente seguras. Yo creo que España tiene capacidad científica y tecnológica demostrada para construir centrales y operarlas con total seguridad, y entonces lo que queda ahora son decisiones que ya trascienden el marco científico-tecnológico, que es lo que a nosotros nos ocupa, son decisiones más bien de carácter político. Hay un resurgimiento de la energía nuclear como una fuente que nos permita conseguir energía sin emitir gases de efecto invernadero. Hay países que están dedicando una gran cantidad de recursos a fabricar centrales nucleares, como por ejemplo es el caso de China, pero también se están construyendo centrales nucleares en países de nuestro entorno, como por ejemplo en Finlandia, como por ejemplo hay proyectos de construcción en Reino Unido. ¿Qué decir de Francia, que es el motor eléctrico de Europa? Probablemente la gente no lo sepa, pero Francia es el país que asegura el suministro eléctrico en Europa. Es decir, que Francia vende prácticamente a todos los países de Europa. Y en Francia el grado de aceptación de la energía nuclear por la sociedad es del orden del 80%. Y no podemos decir que los franceses sean gente que no tenga capacidad tecnológica, más bien al contrario, y científica. Entonces creo que esto nos debe inducir a una cierta reflexión en nuestro propio país para tener un debate más sosegado y más honesto desde el punto de vista intelectual sobre este asunto.